¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Sin Fronteras por la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, qué alegría estar de vuelta con usted. Jano Gabardi, igualmente con un programón hoy. Con un programa muy intenso realmente, porque vamos a hablar de varios temas y además vamos a tener una entrevista muy particular. Lo cierto es que desde su nacimiento las izquierdas, a pesar de su diversidad, han encontrado su síntesis electoral en la unidad. Un ejemplo de esto es lo que acaba de pasar en Francia, donde las cuatro principales fuerzas de izquierda han conformado la nueva Unión Popular Ecologista y Social, conocida como NUPES, que ha logrado una excelente votación en las elecciones legislativas de la semana pasada. Y si miramos hacia nuestra región, Gabriel Boric llegó a la presidencia de Chile al frente de la coalición Apruebo Dignidad. Antes de todo esto, también en unidad fueron el Partido Socialista de España y Podemos quienes llegaron juntos al gobierno. Sobre esa unidad en la diversidad, pero también sobre la fuerte aparición de grupos de extrema derecha y la responsabilidad de las izquierdas en esto, es que vamos a conversar con el ex vicepresidente segundo de España y también ministro Pablo Iglesias. El movimiento 15M, también llamado Movimiento de los Indignados, tuvo su origen en España, que se hizo conocido a través de una convocatoria precisamente de diversos colectivos, donde esa noche miles de personas decidieron acampar en diferentes ciudades, en las plazas, para justamente promover una democracia más participativa, alejada de los partidos tradicionales, en aquel momento el Partido Popular y el Partido Socialista, del dominio de los bancos y las corporaciones, y reclamando una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. Y allí surgieron partidos políticos como Podemos en 2014, que se presentó a las elecciones europeas de ese mismo año, obteniendo 5 eurodiputados y siendo el cuarto grupo más votado. Desde entonces, la política española y europea tuvo un fuerte protagonista que llegó a ser vicepresidente segundo y, como decíamos, también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Turrión nació en Madrid en octubre de 1978, 3 años después de la muerte de Francisco Franco, y creció con la recuperación democrática de España, con el reinado de Juan Carlos y con el Partido Socialista Obrero como eje de una transición política que muchos consideran que no termina. A los 14 años comenzó a militar en las Juventudes Comunistas, siguiendo una historia familiar de izquierda, con un tío abuelo materno fusilado en la Guerra Civil y un abuelo paterno comandante del Ejército de la República, que fue condenado a muerte, aunque finalmente la pena fue conmutada y estuvo en prisión por 5 años. Al cumplir 18 años finalizaba la era de Felipe González al frente del gobierno y comenzaba a resurgir una nueva derecha con la irrupción del Partido Popular y José María Aznar como jefe del gobierno en un ciclo de derechización de la sociedad que hoy tiene al país como uno de los principales de Europa, en los que la extrema derecha está logrando imponerse como opción electoral. Iglesias estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en el 2001, para comenzar a estudiar al año siguiente Ciencias Políticas y de la Administración en la misma universidad, mientras participaba en el movimiento antiglobalización, donde defendió la desobediencia civil como forma de lucha. En 2011 fue parte de los indignados, cubriendo como periodista el movimiento civil, que surgió de las consecuencias que trajo el ajuste tras la crisis financiera global del 2008, y en enero del 2014 funda Podemos, cuando se presenta a las elecciones del Parlamento Europeo, consiguiendo 5 escaños con un partido que solo tenía 4 meses de creado para convertirse en protagonista de la política española y europea. En las elecciones del 2019, su alianza con el Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez le permitió llegar al gobierno en nombre de Unidas Podemos, del cual fue vicepresidente segundo, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, asumiendo su cargo en enero del 2020 con 41 años, para dejarlo 14 meses después, cuando se postuló y enfrentó a Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular por la presidencia de la Comunidad de Madrid. El 4 de mayo del 2021, tras conocer la derrota, anunció que abandonaba
la política de partido e institucional, señalando que lo hacía porque no creía ser una figura política que pudiera contribuir a que en los próximos años su fuerza consolidara su peso institucional, y justificó su decisión alegando que su figura se había convertido en un chivo expiatorio que moviliza los afectos más oscuros y contrarios a la democracia, sosteniendo que ya no podía contribuir a sumar y mejorar los resultados de su formación de cara a las elecciones del 2023. Y como vemos, Podemos entró con una gran pisada al mundo de la política partidaria española, pero también a nivel global. Y así las diversas opciones de izquierda, como también las de extremas derecha que comenzaron a surgir, empezaron a romper ese bipartidismo en muchos países. Y sobre ese y otros temas vamos a estar hablando en el próximo bloque con Pablo Iglesias. Quédense que ya venimos. Las izquierdas y su unidad, el auge de la extrema derecha y el impacto que esto tiene en la democracia, la importancia de la comunicación política y las redes sociales. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar en la entrevista con Pablo Iglesias. Exactamente, tuvimos el honor de charlar con Pablo Iglesias, que como veíamos fue no solamente el fundador de una corriente que ha tenido un gran impacto a nivel político, es politólogo y ex vicepresidente segundo del gobierno español. Comunicación política y redes sociales en la era de la posverdad fue la actividad que se desarrolló el pasado jueves en el Teatro El Galpón y que tuvo como principal disertante al politólogo español Pablo Iglesias, del cual ya estuvimos hablando en este programa. Hemos adelantado algo de lo que ha pasado con él en este país. Exacto, y por eso es que tenemos el gusto de recibirlo en esta entrevista. Pablo, bienvenido, buenas noches y gracias. Un placer estar con vosotros. Comencemos por España. Corría 2011, arrancaba el movimiento de los indignados, ese 15M, y Podemos irrumpía en la escena política española con muchísima fuerza, rompiendo con un bipartidismo que era bastante imperante. ¿Cuál es la importancia de que existan diferentes opciones políticas en un país? Entre el 15M y la irrupción de Podemos hay 3 años. Esto es algo que a veces se suele olvidar también en nuestro país. El 15M, de alguna manera, empezó a cambiar las estructuras ideológicas de un sistema político que había gozado de una estabilidad notable desde 1982, cuando Felipe González logra su primera mayoría absoluta, hasta esa crisis económica que empieza en el año 2008, que es una crisis económica mundial, que tiene en el año 2011, digamos, una primera traducción en términos de protestas ciudadanas y protestas juveniles con el 15M, y 3 años después, digamos, la emergencia de Podemos como actor político que de alguna forma empieza a pasar factura a un sistema de partidos y que también es una señal de que hay una crisis del propio régimen político. El bipartidismo en España había representado de alguna forma un sistema de gobernabilidad en la que los 2 grandes partidos, por una parte el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, junto con los partidos alfas de 2 subsistemas muy importantes, el subsistema vasco con el PNV y el subsistema político catalán con Convergencia y Unió, estaban de acuerdo en lo principal. Estaban de acuerdo en las líneas fundamentales de política exterior, estaban de acuerdo en la OTAN como, digamos, sistema de subordinación de la defensa europea a los Estados Unidos, estaban de acuerdo en la incorporación de España al sistema de la Unión Europea con una división del trabajo muy particular y una, digamos, subordinación de la estructura económica de España a un crecimiento de la Unión Europea de 2 velocidades. Básicamente compartían lo que podría llamarse una serie de consensos de Estado o consensos de régimen. Eso, a partir del año 2014 con Podemos, se empieza a resquebrajar. Hay un debate sobre Europa, hay un debate sobre lo que implica la plurinacionalidad, hay un debate sobre lo que representa la relación corrupta entre las élites políticas existentes hasta ese momento y las élites económicas, y surge también, digamos, una posibilidad de alterar ese mapa político tradicional. A partir de ahí ocurrirán muchas cosas en muchas direcciones. Pablo, otro elemento que está rompiendo un poco el bipartidismo o la política tradicional en todo el mundo, bueno, son los fenómenos que salen por fuera
de esos partidos. En particular, la extrema derecha ha cobrado mucha fuerza, en España particularmente, donde se ha abierto un espacio que se pretendía o se pensaba que ya no iba a tenerlo. ¿Cuánto hay de responsabilidad de la izquierda en todo este proceso y cómo se ve precisamente esta reaparición con tanta fuerza de los sectores más radicales de la derecha? Responderé de una manera provocadora. Toda la responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos movimientos simultáneos en España que alteran la estabilidad tradicional del sistema político. Dos movimientos políticos, ideológicos y electorales. Uno es Podemos y otro es el independentismo catalán. La ultraderecha en España no es un fenómeno que surja desde fuera. La ultraderecha política en España es una escisión del Partido Popular. Son viejos cuadros del Partido Popular, un partido con experiencia de gobierno, un partido gestor del Estado. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Lo que pasa es que cuando yo iba a los congresos internacionales de ciencia política nos decían ¿por qué no hay un partido de extrema derecha en España como el Frente Nacional o como en otros países europeos? Y decíamos porque la ultraderecha en España está dentro del Partido Popular. Los principales cuadros de Vox surgen del Partido Popular. Y la ultraderecha en España no es un fenómeno que surja desde fuera del poder, es un movimiento reaccionario que surge desde dentro del poder como respuesta a Podemos y al independentismo. La ultraderecha tiene una dimensión judicial muy importante, hay jueces con un enorme poder que son claramente elementos de la ultraderecha, en sectores muy importantes de la policía, los nuevos sindicatos mayoritarios en las fuerzas y cuerpos de seguridad son de ultraderecha, también en el ejército y también en una parte del funcionariado. Es decir, la ultraderecha en España no es un fenómeno outsider, como podría ocurrir en otros países, es una reacción desde dentro de las estructuras de poder, no solamente de un partido, frente a lo que representa el independentismo catalán y Podemos. Cuando Podemos entra al gobierno, esto se convierte en algo inaceptable para esos sectores de poder. Pondré un ejemplo muy concreto, que además es de una figura que podría representar el inconsciente de esa ultraderecha del poder. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, una comunidad autónoma muy importante en España, llegó a declarar abiertamente en una entrevista y nunca pidió perdón, dijo: desde el momento en el que un tipo como Iglesias, que es comunista, es vicepresidente del gobierno, este gobierno es ilegítimo. Esto lo dijo una autoridad judicial, no fue sancionado por el órgano de gobierno de los jueces, sigue en su responsabilidad. Y sus últimas declaraciones de hace 2 semanas era comparar al Partido Comunista en España, que no es mi partido, pero que es un partido determinante en la recuperación de la democracia en España, como un partido equivalente al partido de Hitler. Y este señor es una figura destacada del Poder Judicial. Sirve para sintetizar bien lo que representa la ultraderecha en España, que aunque tiene un estilo trampista y utiliza, digamos, los nuevos estilos comunicativos de Bannon y de la alt-right de muchos países de América Latina también, de Europa, pero tiene un carácter muy específico y muy particular, que es provenir de sectores muy importantes del poder económico, del poder mediático, de sectores de la judicatura y sectores del Estado. Último ejemplo, en España mucha gente se pregunta ¿cómo puede tener tanto éxito electoral la ultraderecha en España? Bueno, el tabloide que más tertulianos coloca en las principales televisiones de Madrid es un tabloide de ultraderecha, OK Diario, que es el que tiene la capacidad de colocar más comentaristas, más tertulianos en las televisiones. ¿Cómo no va a crecer la ultraderecha? Pero ¿no lograron también quizás captar, más allá del mensaje que transmiten, captar algo del sentimiento, de lo emotivo, aunque sea con el discurso, que la izquierda de alguna manera perdió? Porque mucha gente que quizás votaba a la izquierda vota a la ultraderecha, aunque suene loco. No ocurre, es un mito. En los estudios electorales, que hay muchos, no hay ningún tipo de transferencia de voto. O sea que es derecha que vota a la ultraderecha. Correcto. Vale. Es decir, de hecho, lo que dicen todos los estudios electorales es que se ha producido una colonización cultural del discurso de la ultraderecha en el conjunto de las bases ideológicas de la derecha. Eso hace que la derecha también esté girando hacia la ultraderecha porque de alguna manera representan el inconsciente colectivo de una derecha que cuando ve amenazado su poder tradicional responde como ha respondido muchas veces la derecha en muchos países de América Latina y de Europa, se convierten en fascistas. Esto habría decenas de ejemplos en América Latina de, bueno, nosotros aceptamos las reglas de la democracia liberal siempre y cuando los rojos no lleguen al gobierno. Si llegan al gobierno van a ver lo que es la derecha de verdad.
y entonces apelamos a los golpes de Estado, y entonces ya no nos creemos la democracia liberal, y entonces asumimos la mentira y la fake news como un arma política legítima. Pero no es, digamos, un fenómeno antisistema en el que, como algunos han querido decir, sectores subalternos que podían compartir las posiciones de la izquierda de repente se identifican con las posiciones incorrectas de la ultraderecha. No, no, no. En España no es así. En España el voto de la ultraderecha es una parte del voto tradicional de la derecha democrática de toda la vida. Y es tal su colonización ideológica que la ultraderechización del discurso de la derecha tradicional tiene que ver con que muchas veces Vox es más eficaz a la hora de excitar los ánimos de las bases electorales y culturales de la derecha que sus propios candidatos. Esto tiene además una dimensión mediática muy importante. Los medios de comunicación, como espacios de socialización política fundamental, en los últimos años han experimentado una radicalización a la derecha sin precedentes. Nosotros en el podcast que yo dirijo dedicamos mucho tiempo al trabajo de análisis mediático. Es impresionante la transformación ideológica de buena parte de los medios de comunicación en los últimos años, también como reacción de sus propietarios. Los medios de comunicación no son inocentes, tienen propietarios con intereses económicos propios que terminan definiendo o estrechando las propias condiciones de trabajo de los informadores. Lo que ha ocurrido en los últimos años en España, la degradación de la información y de los medios de comunicación contribuye de forma inequívoca a ese fenómeno. Ahí es donde aparecen las fake news y las mentiras como elemento que podemos ver en los programas de mayor audiencia. Es decir, las fake news en España no son una característica solamente de los grupos de WhatsApp, de las redes sociales, de lo que podemos ver en Twitter o podemos ver en Facebook. Podemos ver fake news en programas que dominan la audiencia en los matinales, hablamos de audiencias de millones de espectadores, o en programas de late night. Antes de meternos ya con la izquierda, ¿qué opinión te merece el aterrizaje de las ideas de Vox en América Latina, teniendo en cuenta que se realizó un foro en el cual, que fue en Bogotá este año, y participaron varios dirigentes políticos de varios países de la región? Fíjate que yo creo que la influencia es inversa. Vox ha aprendido mucho de la extrema derecha latinoamericana. No es que Vox venga a enseñar nada a América Latina, sino que ha funcionado de manera contraria. Vox ha observado con mucha atención el fenómeno de las ultraderechas en América Latina, en particular en Venezuela, y han copiado muchos de sus elementos a la hora de hacer política en España. Es más, se podría hablar de una latinoamericanización de las derechas españolas, que han asumido los estilos y las formas de cómo actuaban muchas veces aquí la extrema derecha. Yo recuerdo cuando hace 15 años observaba la tensión y la polarización que había, por ejemplo, en la política venezolana, los tonos en los que se hablaban oficialistas y oposición de derechas, y me sorprendía. Era la sensación de que en España, digamos, los tonos eran muy diferentes. Digamos, había como un ecosistema de debate político en los ámbitos mediáticos diferentes. Eso ha cambiado por completo y, de hecho, hay una penetración de la extrema derecha económica latinoamericana y, en este caso, venezolana en Madrid de forma inequívoca. Madrid está lleno de millonarios venezolanos que se han comprado algunos medios de comunicación de ultraderecha y que han sido capaces de inaugurar un nuevo estilo de hacer política donde, digamos, la verdad y el rigor pasan a un segundo plano y donde la agresividad a través de las fake news y a través de un estilo comunicativo muy agresivo es algo en lo que Vox ha aprendido. O sea, yo diría que Vox no enseña en América Latina, aprende de América Latina. Pablo, frente a esta situación, la izquierda ha tenido que unirse en su diversidad, en sus múltiples, digamos, formas, algunas más socialdemócratas, otras un poco más de izquierda, por decirlo en términos que se puedan entender, y han tenido que convivir para hacer frente a este panorama. El caso de Podemos y el Partido Socialista es un ejemplo. ¿Qué se negocia y qué no se negocia en esos acuerdos para poder llegar, bueno, a una salida que le permita a los sectores populares o de izquierda acceder al poder? En política no hay líneas rojas, hay correlaciones de fuerzas. En España, los últimos 7 años se podrían explicar precisamente como los intentos del poder, incluyendo ahí a los propios aparatos del Partido Socialista, de evitar que Podemos pudiera entrar en el gobierno. En España se repitieron 2 veces las elecciones generales como consecuencia básicamente de que el PSOE no quería llegar a un acuerdo de gobierno de coalición con Unidas Podemos. Finalmente ese acuerdo de coalición se hizo,
pero no tanto porque hubiera una suerte de proyecto de país compartido, sino porque la correlación de fuerzas determinó que no había más remedio. Eso no es una buena noticia. El ideal con un socio de coalición es poder compartir algo más que una coyuntura que te obliga a poner de acuerdo, pero a la gente hay que decirle la verdad. El proyecto para España que tiene el PSOE y el proyecto que tiene Podemos son muy diferentes. Entonces conviven en una coalición a partir de una correlación de fuerzas complejas en donde las discusiones dentro del gobierno son una realidad positiva, porque el resultado precisamente de esas confrontaciones dentro del gobierno han sido las leyes que a mi juicio son de mayor avance social. Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con la reforma laboral, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero colocando a España en la vanguardia de las políticas feministas a nivel mundial, algunas medidas de protección social en el marco de la pandemia que han sido muy avanzadas, han implicado una discusión muy fuerte con el Partido Socialista. Pero aquí hay un problema muy grave. Mientras la derecha, el bloque de la derecha, donde está la ultraderecha y la derecha más tradicional, sí tienen un proyecto de Estado en el que hablan abiertamente de la supresión de las comunidades autónomas, donde hablan abiertamente de la posibilidad de ilegalizar partidos políticos y de continuar un desarrollo neoliberal que había sido interrumpido precisamente en el contexto de la pandemia, con la llegada de los fondos europeos y el fin de los paradigmas de la austeridad. El PSOE tiene muchas dificultades en construir una dirección de Estado, por una parte con Podemos y los partidos de Unidas Podemos y por otra parte con los socios catalanes y vascos que han sido determinantes para construir esa mayoría de gobierno que permitió a Pedro Sánchez ser presidente. Esto es un problema, porque gobernar no puede ser solamente la gestión de la coyuntura o la gestión de una correlación parlamentaria de fuerzas. Hace falta un proyecto de país. Y creo que el PSOE todavía no se ha desprendido de una nostalgia del viejo bipartidismo. Al PSOE se le nota mucho que les encantaría volver a un mundo en el que las grandes cuestiones de Estado las pudiesen pactar con el gran partido de la derecha y, en todo caso, pactar con las fuerzas a su izquierda algunas mejoras sociales, pero con esa izquierda siempre fuera del gobierno. Yo creo que ese mundo ya no existe, porque la derecha no se puede permitir no ir de la mano con una ultraderecha que le ha colonizado y el PSOE ya no tiene ni de lejos la fuerza que tuvo en el pasado, pero lo que yo percibí en el tiempo en el que fui vicepresidente, en las conversaciones con Pedro Sánchez, muy cordiales y con mucha franqueza y con mucha sinceridad, es que a ellos les costaba mucho ponerse a discutir con nosotros de algo más que de coyuntura y hablar de los grandes temas de país. De hecho, para ellos fue siempre una línea roja el que nosotros no pudiéramos estar en ningún ministerio de Estado. ¿Qué significa ministerio de Estado? Ministerio de Economía, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa. Yo propuse a Pedro Sánchez, aunque vosotros tengáis la dirección del ministerio, ¿no te parece que podría ser interesante que hubiera gente de los dos partidos, en la proporción electoral que a cada uno le corresponda, en todos los ministerios para que diseñemos juntos todas las políticas? Y dijeron, ni hablar, no queremos ni uno solo de los vuestros en los grandes ministerios de país. Eso plantea un problema que yo creo que coloca al gobierno y a la izquierda en su conjunto en un punto de debilidad, porque si no hay un horizonte compartido, es muy difícil enfrentar ideológicamente a una fuerza que tiene el apoyo de los grandes poderes económicos y los grandes poderes mediáticos. Eso contrasta con lo que veo aquí en Uruguay. O sea, la tradición frente amplista es una tradición de varias décadas, donde independientemente de la diversidad de partidos que hay dentro del Frente Amplio, desde tradiciones socialdemócratas que podrían asumir que su referente en España es el PSOE, a partidos que podrían asumir a Podemos o partidos que podrían asumir al Partido Comunista de España, sí hay una voluntad colectiva de Estado, sí hay un proyecto para Uruguay, sí hay una tradición unitaria construida a lo largo de décadas, sí hay una demostración de que puede gobernar esa identidad frente amplista por encima de lo que representan las diferentes entidades dentro. Por eso también quería venir a Uruguay y conocer una experiencia que es una referencia para la izquierda por muchas razones. Primero, por los niveles de apoyo electoral del Frente Amplio en Uruguay, que ninguna izquierda que se mueva en esos parámetros tiene prácticamente en ningún lugar del mundo. Moverte entre el 40 y el 50% de los votos es algo inalcanzable para ninguna izquierda europea. Nosotros somos el único partido de la tradición de la izquierda europea que está en un gobierno en Europa. La experiencia de Syriza no funcionó muy bien porque, digamos que
no les dejó gobernar el Eurogrupo, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en Francia con Mélenchon, que está encabezando un proyecto de unidad de las izquierdas que puede representar un contrapoder de cohabitación con Macron. Pero una experiencia como la de aquí no la hay en ningún sitio y es muy inspiradora. Por el tiempo que tiene, por las tradiciones que han construido una cultura unitaria que no es tan habitual en la izquierda, como por los niveles de apoyo social. Es el partido más importante de Uruguay. Nosotros estamos muy lejos de eso. Pablo, con el fin del bipartidismo y el comienzo del multipartidismo, digamos, obviamente hay más opciones de partidos, pero necesariamente hay más opciones a la hora de elegir, o la derecha se corre a la derecha, la izquierda a la izquierda. ¿Cómo ves vos esto? Es verdad que en el marco de la economía de mercado las opciones para gobernar son limitadas. En realidad el tipo de política que se puede hacer digamos, cuenta con condicionantes que tienen que ver con cómo se estructura el poder a nivel regional y cómo se estructura el poder a nivel global. Para que se hagan una idea, España no tiene soberanía monetaria. Es decir, la moneda en España depende del Banco Central Europeo. Un país que no puede decidir su propia política monetaria y que depende de órganos supranacionales, en este caso con un notable peso francés y alemán, pero sobre todo alemán en el caso del Banco Central Europeo, pues implica que las condiciones de posibilidad de la política son limitadas. Implican además buscar siempre alianzas con otros países europeos. Yo recuerdo las conversaciones al teléfono con Alexis Tsipras cuando ellos estaban gobernando y nosotros estábamos negociando entrar a un gobierno de coalición. Para ellos era determinante que nosotros lográramos entrar al gobierno en España porque entendían que eso podía implicar un apoyo, pues en este caso de la cuarta economía de la zona euro a un país como Grecia. No nos dejaron entrar en el gobierno en aquel momento. ¿Con esto qué quiero decir? Que las opciones de gobierno son limitadas. Pero al mismo tiempo creo que es muy importante desafiar los límites de lo posible y creo que la praxis demuestra que se pueden hacer muchas cosas que no parecían viables. Nosotros en España, nuestro partido, con una posición electoral débil, solamente con 5 ministerios, ha logrado cosas que parecían inimaginables. En España hay un salario mínimo ahora mismo de 1.000 euros, que hace apenas 3 años era poco más de 700 euros. Se decía entonces que subir el salario mínimo podía implicar el colapso de la economía. Lo que ha ocurrido, por el contrario, es no solamente que ahora hay mejores salarios, no solamente el salario mínimo interprofesional, sino que eso repercute con el resto de salarios, sino que el aumento en la capacidad de consumo de los sectores de la clase trabajadora es también muy beneficioso para los empresarios. Que hubiera en España una ley de eutanasia como la que hay ahora parecía inimaginable hace algunos años, o que pudiera haber una ley de interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres, digamos, no tutelada por determinados planteamientos conservadores que lo habían tutelado hasta ahora, o que haya una ley que determina el consentimiento sexual como algo absolutamente determinante para hablar o no de violación, implica que los marcos de lo posible a veces se pueden atravesar, incluso cuando hablamos de economía. La pandemia demostró que lo público puede hacer muchas cosas. En España el mecanismo de los ERTEs, que es básicamente un sistema de nacionalización de los salarios, implicó que buena parte del tejido empresarial pudo permanecer abierto porque había un Estado con voluntad de intervenir en la economía precisamente para proteger a las empresas y para proteger los salarios y los puestos de trabajo. Eso revela, sobre todo en momentos, digamos, de excepcionalidad como los que estamos viviendo, que las fronteras de lo posible están más lejos de lo que a veces podríamos imaginar y que un gobierno con voluntad de cambio puede llevar a cabo transformaciones muy amplias. Pablo Iglesias, es obvio que nos quedarían muchas cosas por conversar, seguramente, y ojalá sean para una próxima oportunidad. Gracias por estos minutos y buena estadía en Uruguay. Un placer enorme estar con ustedes y muchísimas gracias por la entrevista. Bien, hasta aquí la charla para Sin Fronteras con Pablo Iglesias. Y vamos a seguir metiéndonos en estos temas, vamos a hacer el análisis del análisis en el próximo bloque con Agustín Canzani.
Bien, y luego de la charla con Pablo Iglesias vamos a seguir analizando la actualidad política global y regional y algunos de sus fenómenos. Para eso recibimos al sociólogo Agustín Canzani. Bienvenido, Canzani, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, hablábamos con Iglesias sobre el fenómeno del bipartidismo y por otro lado también el abanico de opciones que presentan tanto la izquierda como la extrema derecha, que en el día de hoy tienen, digamos, una vigencia muy particular. ¿Cuál es el impacto que está teniendo todo esto en lo electoral? Bueno, en realidad hay situaciones distintas en diferentes regiones del mundo, pero especialmente en América Latina teníamos algunos sistemas bipartidistas clásicos. Uruguay era uno de ellos hasta los años 70, cuando surgió el Frente Amplio. En algún sentido esto ocurría también en su momento en Venezuela, hasta cierto punto en un momento en Chile, con algunos matices. Lo que vemos en los últimos tiempos en América Latina es que los grandes partidos tienden a erosionar su apoyo. Hay partidos nuevos surgidos a partir de grandes cambios sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, el MAS en Bolivia es un ejemplo muy concreto. Y hay modificaciones en los sistemas de partidos en donde de un esquema bipartidista clásico, Uruguay, se pasa a un esquema de un partido claramente mayoritario como es el Frente Amplio. Lo que sí hay es un fenómeno interesante de bibloquismo, por llamarlo de alguna manera. Y esto tiene que ver también con los cambios en la legislación electoral. La introducción de la segunda vuelta electoral en balotaje en muchos países de América Latina ha llevado a este alineamiento, ¿no? Entonces no es que esté el peronismo y el radicalismo en Argentina, sino que ahora hay como dos grandes familias que se articulan ahí. Y en algún sentido Uruguay es un caso similar, pero también diferente. ¿Por qué? Porque uno de esos bloques está representado por un partido, que es el Frente Amplio, no hay otros relevantes en ese sector, y el otro está representado por el resto de los partidos. Para algunos analistas esto influye en el nivel de polarización, pero yo creo que hay otros factores que también de alguna manera están surgiendo ahí. Ahora bien, el surgimiento de grupos de extrema derecha en todo el mundo y en América Latina también tiende a desafiar muchas veces ese bloque, ese bibloquismo, en parte porque amenaza a determinados sectores de la propia derecha tradicional y en parte a veces porque reordena el escenario. Entonces, a nivel de la estructura partidaria estamos viviendo cambios, yo diría que en todo el mundo, que no hay casi excepciones. Estados Unidos se mantiene como un ejemplo típico bipartidista, pero aún dentro de un partido, y este es el caso de Trump, dentro del Partido Republicano hay corrientes de extrema derecha que claramente generan diferenciaciones. Y esto está también estableciendo diferenciaciones en términos del electorado, ¿no? Es cada vez más difícil hablar de partidos que tienen un electorado consolidado, estable y fiel en distintas elecciones. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo de cierta incertidumbre política electoral, diría que en todos lados, ¿no? Agustín, con Álvaro Padrón en este programa solemos hablar mucho de cómo la desigualdad termina afectando a la democracia y cómo la frustración de la gente, la indignación por un sistema que no cambia, también después termina redundando en que son captados por partidos que quizás prometen cosas que se autodenominan como por fuera del sistema. ¿Cómo ves el estado de la democracia en este sentido ahora? Porque la ultraderecha es brava. Claro, ahí quizás tomo algunos autores, Levinsky, Sablan, que han hecho un libro bastante importante hace unos 3-4 años que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Justamente, y eso dicen, el riesgo de las democracias no es tanto que mueran como siempre creíamos que moríamos, la forma clásica son los golpes de Estado, sino que mueran en cámara lenta. ¿Sí? La muerte en cámara lenta, ¿qué es? Que se van erosionando las instituciones democráticas, en parte porque se van desmereciendo el funcionamiento de esas instituciones y en parte también porque surgen propuestas políticas que de alguna manera prometen cosas que son imposibles de cumplir y prometen cosas que generan ilusiones que después generan grandes frustraciones. En este sentido, el surgimiento de muchos grupos de extrema derecha en todo el mundo, y esto que llamamos nueva derecha, yo prefiero llamarle nuevas derechas porque son cosas muy variadas, está generando también una capacidad de movilización de la derecha que antes no tenía, una capacidad de identificación, porque la derecha muestra rebeldía frente a algunas cosas,
pero también una capacidad de decepción muy relevante, y eso afecta el funcionamiento democrático y sobre todo afecta las bases de la legitimidad democrática. Y por lo tanto, esto es un elemento que tenemos que analizar mucho, entre otras cosas porque en muchos lugares las nuevas derechas hacen un uso sistemático de las fake news, de las mentiras a través de las redes sociales, y eso va enrareciendo el clima de convivencia política, ¿no? Canzani, ¿y qué pasa con este fenómeno en Uruguay? Parece que todo llega tarde a nuestro país y también, porque si bien acá tenemos expresiones que uno podría considerar en nuestra concepción uruguaya de extrema derecha o de derecha, no llegamos a esos tópicos que podemos ver en otros países, particularmente de Latinoamérica, o hay algunos elementos que impiden que ese tipo de extrema derecha que hoy vemos en otros países cuaje en nuestro país, por lo menos por ahora. A ver, por un lado, Uruguay tiene un sistema de partidos bastante institucionalizado que ha tenido cambios en los últimos tiempos, y esos cambios responden también a déficit que el conjunto de la población fue identificando. Un cambio muy importante fue el surgimiento del Frente Amplio en 1971 y la reafirmación del Frente Amplio en 1984. Es un no uso, una novedad en el sistema de partidos frente a dos partidos que son de los más antiguos del mundo. El Partido Colorado y el Partido Nacional nacen en 1836, después los partidos ingleses son de los más antiguos del mundo, y hasta fines de los 60 reúnen más o menos el 90% del electorado. El surgimiento del Frente Amplio rompe eso. Después hubo otras innovaciones, pero de vuelo corto y de impacto más limitado. El nuevo espacio como decisión del Frente Amplio, por ejemplo, en las elecciones de 1994, y otros intentos que no cuajaron. El caso de Cabildo es una novedad en el sistema político uruguayo. ¿Es Cabildo una de las nuevas derechas? Tiene rasgos de eso, pero es difícil catalogarlo similar a otras nuevas derechas más homogéneas en su discurso fuertemente nacionalista, en su discurso fuertemente excluyente, en el uso de la mentira como base para trabajar, por ejemplo, en ámbitos como las redes sociales. Y yo diría que es una experiencia que todavía está por ser catalogada. Para algunas personas está dentro de las categorías de nuevas derechas, para otras tiene algunos de esos rasgos y no. Pero me animaría a decir que el sistema de partidos uruguayos y las expresiones partidarias se van a seguir modificando, porque lo que sí hay en casi todo el mundo es una disconformidad muy fuerte con la representación. Y como los partidos, su base es invocar la representación de personas, en Uruguay también tenemos de eso, y lo razonable es que si los partidos existentes no son capaces de responder a esas demandas de participación, efectivamente esto sigue existiendo y sigue habiendo cambios. Algo interesante que decía Iglesias, ahora que mencionamos a Cabildo Abierto, que decía Iglesias en la entrevista, es que al menos en España no hubo un corrimiento de votos de la izquierda hacia Vox, por ejemplo. Sin embargo, acá es difícil definir a Cabildo, eso está claro, Cabildo Abierto, pero sí hubo un corrimiento de votos de la izquierda hacia Cabildo Abierto. Sí, creo que todavía no está zanjado este tema, hay discusiones académico-técnicas. Sí. En mi opinión, hay elementos para pensar que esto se ha magnificado, ¿no? Claro, que es más de lo que se dice entonces. Que es más de lo que se dice, pero quizás uno podría hablar de 2, 3 puntos del electorado. Me parece difícil hablar de mucho más. Lo que sí está claro es que Cabildo agrega una opción dentro del menú de los sectores de derecha, centro-derecha y conservadores en Uruguay, que representa un conjunto de cosas que no se sentían bien expresadas en las corrientes existentes en los partidos tradicionales. Y por lo tanto, ahí hay el corrimiento fundamental de votantes hacia Cabildo, no viene de la izquierda, eso hay que tenerlo claro. Sí alguno, pero será una cuarta, una tercera parte como mucho, o sea que en cualquier otro sistema comparado en el mundo es un corrimiento relativamente pequeño. De todas formas, insisto en que es un fenómeno nuevo y tengo mis dudas sobre cuál puede ser su permanencia y su influencia en el sistema de partidos a futuro, entre otras cosas porque está basado también en una figura
con cierto carisma para determinados sectores, que es el general Manini, que probablemente está experimentando algunos problemas de imagen, lo hemos visto estos días, y por lo tanto ahí yo lo dejaría como un diagnóstico abierto. Y hay que ver qué pasa después que Manini es la única figura, digamos, más representativa, ¿no? ¿Qué pasa con las figuras que vienen detrás si alguna está a la altura de lo que puede representar, ¿no? Si no lo mandan para la OPS. Agustín, con Iglesias también hablamos sobre la cuestión de la unidad de las izquierdas. Él destacaba al Frente Amplio, ¿no? por el apoyo como algo prácticamente único en el mundo. Pero también decía que, claro, que dentro de estas unidades muchas veces dentro se piensa diferente, ¿no? Respecto a algunos temas. Entonces, ¿qué tan complejo es lograr esa unidad cuando a veces hay visiones diferentes? Es muy complejo y lleva tiempo. Yo diría que se necesita perder elecciones y mantener un proyecto político en el mediano plazo para lograr esa unidad. Las unidades que se crean como frentes electorales, de alguna manera circunstanciales, que no están basadas en una discusión y un debate político profundo. ¿Cómo puede ser la coalición, por ejemplo? Sí, como puede ser la coalición, como pueden ser algunas coaliciones de izquierda o centroizquierda que se han creado en otros países, pueden lograr objetivos electorales, pero después les cuesta lograr objetivos políticos. Mucha gente dice, hay que crear un frente amplio en muchos países. Incluso hoy en España, una de estas nuevas creaciones que puede incluir a Unidas Podemos, el concepto se inspira de alguna manera en el Frente Amplio. Y hemos tenido Frente Amplio como nombre, como chapa, como branding, como marca en muchos países de América Latina. El asunto es que una cosa es ponerle el nombre, una cosa es llegar juntos a una contienda electoral y otra cosa es hacer lo que es el Frente Amplio, que es una herramienta para la acción política permanente. Para tener una unidad de las izquierdas con esas características se requiere, primero, un proceso de diálogo, segundo, un proceso de acción política continua que genere confianzas entre los grupos que lo integran. Tercero, la apertura a ceder. En una negociación, en un acuerdo, todos los grupos que lo integran tienen que ceder algo y por lo tanto eso implica dejar cosas por el camino. Y cuarto, una visión de un proyecto histórico, que no lo tienen los gobiernos. Los gobiernos tienen que gobernar, tienen un periodo, se pueden ir al otro periodo. Los portadores de los proyectos históricos son los partidos políticos o las organizaciones políticas. Y eso requiere mucho tiempo. El Frente Amplio tiene 50 años, pero para gobernar a nivel nacional pasaron 35 años. Y por lo tanto, generar un proyecto político con estas características, en donde se va creando una identidad que supera en fuerza las identidades partidarias, requiere tiempo, requiere desprendimientos, ¿sí? Requiere generar una identidad común que sea más fuerte que las identidades particulares y requiere también, eso es la democracia, aprender a perder y persistir. Está claro que el Frente Amplio tuvo todo un proceso, ¿no? Porque apareció como una opción política en el 71 muy fuerte, más allá de que estaba lejos todavía del gobierno, pero sí muy marcada, sobrevivió a la dictadura y volvió en el 84 con fuerza a ser representativa, gobernó y sigue. Ahora, cuando se habla de ceder, esa cesión que se hace, ¿es casi siempre, o se puede decir que es hacia el centro o a la derecha en algún caso, pero por lo menos hacia el centro político? No, no necesariamente. Hay de todo. La base del Frente Amplio es la elaboración de un consenso. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que hay una posición A y una posición B. Se podría votar en el Frente Amplio de entrada, por decirlo vulgarmente, y si la posición A tiene más votos que la posición B, se termina la discusión, se va por la posición A. ¿Qué ocurre en el Frente Amplio? Hay un largo proceso de diálogo, que muchas veces es criticado, de intercambio, de negociación política, en donde lo que surge puede ser una posición que es A con un poquito de B, ¿sí? ¿Cuál es la idea central por la cual el consenso funciona? Que quienes son mayoría en un tema X, que pueden después ser minoría en otro, no importa porque esto varía, quienes son mayoría en un tema X, por ejemplo los partidarios de la posición A, tratan de escuchar
a quienes tienen la otra posición, la posición B, e incorporar una parte de las posturas que tiene la gente de la posición B. Es decir, generar una posición A modificada, con algo de la B. La gente que está en la posición B, sintiéndose escuchada y al menos parcialmente representada en la decisión que se toma, paga con lealtad, ¿sí? Dice, me he sentido escuchada en este proceso, me he sentido parcialmente contemplada en este proceso y por lo tanto lo voy a apoyar. Y eso va cambiando a lo largo del tiempo y no implica meramente moderación, a veces implica lo contrario. Esto es, y me parece que es relevante, un discurso que también ha hecho la derecha de que la única posibilidad de acordar es moderándose. No, a veces sectores que uno podría considerar más moderados en el Frente Amplio terminan apoyando posiciones que uno podría considerar más radicales. Este es el juego político que se da dentro del Frente Amplio. Estas son las características de la construcción del consenso y eso requiere mucho desprendimiento de todas las partes, no de una, de todas las partes. Requiere grandeza de las mayorías en el momento que lo son y lealtades de las minorías en el momento que lo son. Agustín, mencionabas las fake news, obviamente las redes sociales están teniendo un rol importante en la democracia, se ganaron elecciones en base a Big Data, por ejemplo, en Estados Unidos. Hablamos también de la extrema derecha, del surgimiento de estos nuevos partidos. ¿Te parece que el sistema político se va a actualizar lo suficientemente rápido como para que esto no amenace demasiado a la democracia? No sé si me explico, pero... Es un desafío enorme. El otro día estaba en un encuentro en México, la semana pasada, discutíamos sobre esto. Me parece que cuando surgió Internet se generaron un conjunto de fantasías. Primero, la fantasía del conocimiento universal, ¿no? Todo está ahí, podemos acceder a todo. Bueno, después nos damos cuenta de que no es tan democrático. No es tan fácil. No es... Segundo, el fin de la intermediación, ¿no? Yo puedo directamente, qué sé yo, tirar un gobierno desde el living de mi casa a través de Twitter. No es tan así y si ocurre es reversible. La primavera árabe y Egipto es el caso paradigmático. Los tuiteros de la Plaza Tahrir, cuando vino un gobierno militar, se tuvieron que ir para la casa, ¿no? Entonces esa ilusión del fin de la intermediación tampoco se da. Lo que está claro es que efectivamente las redes sociales traducen de alguna manera los sistemas de poder que tiene nuestra sociedad. Por ejemplo, el 60 y pico de los contenidos que circulan por redes sociales en nuestro país provienen de los grandes medios masivos de comunicación. ¿Han bajado su audiencia? Sí. ¿Han bajado su venta de diarios? Sí, pero el contenido que circula en las redes es mayoritariamente producido por esos medios. Por lo tanto, la estructura de poder y de dominación se replica ahí. Y esto hace de las redes sociales un campo de lucha como otros campos. No los hace necesariamente el campo de lucha, pero sí los hace un campo de lucha. Y conversando con Pablo Iglesias en estos días, esa es una de las cuestiones que yo creo que es más importante. Hay un elemento central de la acción política clásica, pero hay un nuevo campo y ese nuevo campo debe ser ocupado. Y debe ser ocupado por todos los actores. Y no hay que tener la fantasía de que es fácil ocupar ese campo. Es muy difícil porque los algoritmos se hacen con conocimiento, el conocimiento se genera a partir de instrumentos sofisticados, los instrumentos sofisticados suelen estar en manos de que tienen más poder y más riqueza y por lo tanto ahí también los sectores populares van a ir a pelear con menos recursos que otros. Pero pasa lo mismo que en el resto de la vida. Es decir, las redes imitan a la vida más de lo que creíamos, aunque sin duda tienen sus particularidades. Muy bien. Agustín Canzani, muchísimas gracias por este cierre de programa. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos? Nos vamos, llegamos al final, esperemos que hayan disfrutado, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, que tengan muy buena semana, volvemos el próximo domingo a las 20 horas por TV Ciudad.